Buenos días, les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos. Quisiera compartirles en esta oportunidad la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de 1 Reyes, capítulo 18, verso 20 al 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Vivimos tiempos en los cuales el pueblo de Dios, los cristianos así, tenemos diferentes creencias. Porque muchos líderes han aparecido y nos han enseñado incorrectamente, apartándonos de la palabra de Dios. Conocemos líderes como el Papa Francisco, que hace unos días se arrodilló delante de una cruz de Cristo y alrededor habían varias imágenes y varios santos, y está orando y clamando ahí. Imagínese usted si el Papa Francisco estuviera en el tiempo de Elías y Elías le dijera al Papa Francisco: trae a tu Dios y yo traigo a mi Dios. El Papa Francisco llevaría todos sus cruces y una serie de cosas, mientras el profeta Elías no llevó nada. Porque el profeta Elías tiene un Dios verdadero. Porque el profeta Elías tiene un Dios que no pesa. Por eso es muy importante que nos volvamos al verdadero Dios. En este tiempo en que el profeta Elías le hace la pregunta al pueblo de Israel, le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo estaba confundido, no sabía a quién seguir. Hoy en este tiempo también vivimos tiempos de apostasía, tiempos en los cuales nuestros líderes nos enseñan cosas apartándonos de la palabra de Dios. Hace unos días estaba leyendo el periódico y nos dice: un pastor de Argentina vende gel antibacterial bendito. Este gel es para matar la pandemia del coronavirus. Imagínese usted cómo es que nos venden a nosotros el agua bendita, engañándonos. Si fuera bendita, mataría de repente al coronavirus. Entonces, ¿por qué no compramos agua bendita para matar al coronavirus? Son creencias que nuestros padres nos han enseñado. Son cosas que nuestros padres han marcado en nosotros, y muchos de nosotros hemos seguido tradiciones. Frente a esta pandemia, la gente está diciendo: vamos a orar. Existimos diferentes creencias en medio de nuestra nación. ¿Quién es el Dios verdadero? El Dios verdadero viene a ser el Dios que está plasmado en la palabra de Dios. Por eso es tiempo de que volvamos al Dios verdadero, al Dios que está plasmado en las Escrituras, y no a la religión, no a las creencias. Por ejemplo, nuestra nación, el presidente es católico, tenemos un Congreso
que hay diferentes religiones y una de las religiones que está plasmada dentro de nuestro congreso en este tiempo son los israelitas del nuevo pacto de su líder Ataucusi. Y vivimos en medio de varias creencias. ¿Cómo nosotros como nación podemos juntarnos y reunirnos para orar a Dios? El católico dirá, Dios me respondió, y seguirá con su catolicismo. El mormón dirá, Dios me respondió, y seguirá con su mormonismo. Los testigos de Jehová dirán, Dios me respondió, y seguirán siendo testigos de Jehová. Lo que pasa es que nos hemos alejado de la palabra de Dios y necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Dios está emitiendo juicio sobre nuestra nación, porque muchas veces nuestra nación ha abrazado la idolatría, se ha postrado hacia cosas incorrectas, ha abrido las puertas a cosas malas, ha aprobado el aborto y ha aprobado una serie de cosas. ¿Cómo es posible que nuestros líderes se mantengan callados a veces sin tener que levantar una voz de protesta, de clamor, diciendo que eso prohíbe la palabra de Dios? Pero nuestra nación ha aceptado y somos parte de la nación, y por eso es que el juicio viene sobre la nación. Cuando nosotros vamos al libro de Jonás, capítulo 3, vemos aquí la palabra de Dios, en el cual Dios le habla a Jonás por segunda vez para que vaya a Nínive y lleve el mensaje que Dios le había dado. Y dice Jonás capítulo 3, verso del 3 hacia adelante: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios iba a destruir la ciudad de Nínive, una ciudad que no conocía a Dios, una ciudad que andaba en el pecado, una ciudad idólatra, una ciudad malvada. Pero Dios había determinado destruir a esta ciudad. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, cuando vemos el caso de Sodoma y Gomorra, cuando Dios había determinado sobre esta ciudad, Dios destruye esta ciudad. Porque esa ciudad no se arrepintió. En el tiempo de Noé, Dios dice que va a enviar un diluvio. Y todo el pueblo, toda aquella generación no se arrepintió ante Dios, no se volvió al verdadero Dios. Solamente Noé y su familia. Y por eso destruyó, Dios emitió juicio. Pero vemos aquí también que Dios estaba emitiendo juicio hacia la ciudad de Nínive. Y le estaba diciendo que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con esta ciudad? ¿Por qué Dios no la destruye? Mire lo que dice la palabra de Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.
E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Este rey tenía muchos dioses, pero decidió volverse al verdadero Dios. Y el verdadero Dios era aquel que le decía, como él lo estaba proclamando: y conviértase cada uno de su mal camino. Eso es lo que tenía que hacer primero, convertirse de su mal camino para clamar a Dios. No podemos acercarnos al Dios verdadero si estamos en pecado. No podemos acercarnos al Dios verdadero si seguimos practicando lo malo. No podemos acercarnos al Dios verdadero si seguimos con nuestras creencias cerradas. Si seguimos creyendo aquellas cosas que nuestros padres nos han enseñado y que están equivocadas. Vayamos al libro de Juan capítulo 4. Jesús se encuentra con la mujer samaritana en una conversación muy hermosa. La mujer le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer había sido enseñada por sus padres a adorar a Dios en su lugar donde vivía, en la samaritana. Pero los judíos habían dicho que el lugar de adoración era Jerusalén, porque Dios lo había ordenado así. Pero ella, por la tradición de sus padres, por la creencia de sus padres, ella estaba adorando ahí. Y continúa la conversación y le dice Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Va a llegar el momento en que ni en el lugar donde tú estás ni en el lugar donde está Jerusalén van a adorar al Padre. ¿Por qué? Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios: vosotros adoráis lo que no sabéis. Le dice Jesús a la mujer: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús es bien claro con esta mujer cuando le dice: ustedes adoran lo que no saben. Imagínese, amigo, tal vez usted que dice ser cristiano, Jesús le está diciendo aquí a la mujer: ustedes adoran lo que no saben. Cuando nosotros creemos en cosas cerradas, cuando nosotros vamos tras la tradición y no vamos a las Escrituras, adoramos lo que no sabemos. Muchos de nuestros líderes nos han engañado, nos han apartado de la palabra de Dios, y necesitamos volvernos al Dios verdadero. Jesús es bien claro con la mujer cuando le dice: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque Jesús vino a su pueblo, dice la palabra de Dios, y su pueblo lo rechazó. Por eso la palabra de Dios es bien clara
cuando dice que en ninguno otro hay salvación, que solamente en el nombre de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas cosas que están pasando, esta pandemia, este coronavirus, es porque Dios está permitiendo y porque Él nos está hablando y porque quiere acercarnos a Él. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 33, verso 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice que Dios no habla de una o de otra manera. 1, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. 2, el verso 19 dice: también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veía aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Dios nos está hablando. Dios está hablando a su pueblo. Dios está hablando a su iglesia. Dios está hablando a tu corazón por medio de su Espíritu Santo para que te vuelvas a Él. Así como nos dice la Escritura en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. No podemos estar como el pueblo de Israel de aquel entonces, entre dos pensamientos. No podemos estar como el pueblo de Israel de aquel entonces y no responder palabra cuando el profeta les pregunta. Verso 21 dice de 1 Reyes 18: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No podemos seguir de esa manera. Dios nos está llamando. Dios está preparando a su pueblo. Y es el tiempo de acercarnos a Él. Por eso debemos acercarnos al Dios verdadero. Y como lo dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el tiempo de volvernos a Dios. Y si somos hijos de Dios, Él nos escuchará. Es tiempo de volvernos al Dios verdadero. Gracias, hermanos. Los saludo a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.